Mercado Central. Bueno, hablábamos de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo y también la caída en los futuros de cobre. Y de eso y más vamos a hablar con la ministra de Minería, Aurora Williams, con quien estamos en contacto. La vemos también a través de nuestro streaming, porque está por Zoom, así es que le damos la bienvenida. Esto, además, a días de dejar el gobierno. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Mercado Central. Buenos días, Constanza. Buenos días también a Gabriela. Muchas gracias por recibirnos. Sí, Gabriela se va a sumar en cualquier minuto, pero va a venir. Gabriela Villalobos ya se va, cuando llegue ahí, yo le cuento cuando se suma a nuestra conversación. Ministra, usted viene llegando de una convención minera en Canadá, un país muy relevante para la industria chilena, para la minería, ¿cierto? Por ejemplo, Barrick y Teck tienen sus matrices allá. Realizó la visita en medio de un proceso de cambio de gobierno y en un contexto de incertidumbre geopolítica y comercial en el mundo. ¿Cuáles fueron los principales temas que pusieron sobre la mesa los inversionistas canadienses? Bueno, contarte, Constanza, que el PDAC es una feria de exploración donde prácticamente van todos los países mineros, es una feria mundial, en donde sostuvimos reuniones los ministros de las Américas y luego una reunión de todos los ministros que asisten al PDAC y plantearte que Chile llega con una delegación de más de 300 personas, públicos, privados, y además con 51 proyectos de exploración que fueron presentados en nuestro stand, y además las empresas que están en Chile, ya sea global o chilena, presentaron todos sus programas de exploración en un seminario que denominamos Seminario Chile, y es en donde prácticamente por un día nos tomamos la feria. Ya, y en ese contexto yo le preguntaba, porque obviamente todo lo que usted cuenta son buenas noticias, ¿cierto? Buenas perspectivas hacia adelante y interés por parte de los canadienses en nuestro país, pero estamos en este contexto de cambio de gobierno, por ejemplo, y también incertidumbre geopolítica en el mundo y comercial. ¿Hablaron sobre eso? ¿Los inversionistas canadienses le hicieron preguntas? ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenían sobre nuestro país? Yo te diría que ahí fueron dos temas importantes. Un tema que se conversó era la alineación entre países productores y países demandantes de minerales críticos en general y de cobre en particular, y desde ese punto de vista la necesidad de aumentar los niveles de producción. La conversación se situó en la exploración y cómo aumentar los niveles de producción. Eso hoy día es la mayor preocupación que existe desde el punto de vista de las conversaciones en Toronto. Desde el espacio geopolítico, las conversaciones son un poco más tenues, considerando que además Canadá es uno de los países que primeramente tuvo aplicación de aranceles. Sí. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, la conversación se centró fundamentalmente en cómo equilibrar hoy día la producción, especialmente en lo que significa China con su poder fundidor. Y respecto de lo que significa el cambio de gobierno en nuestro país, el cambio de ciclo político, la verdad que desde el punto de vista externo, y dado ya lo que ha ocurrido desde el retorno a la democracia y la alternancia, no se visualiza como un tema complejo un cambio de gobierno en Chile, considerando que la minería es de largo plazo. Yeah. Y además gran parte de los actores que representan a Chile, en particular los gremios, están vinculados normalmente al ministro entrante versus el ministro saliente. Y lo digo porque cuando a mí me tocó ser ministro entrante, también hubo esos contactos para que naturalmente se diera una proyección a la política pública. Ya, en ese sentido, ministra, quiero preguntarle por el caso concreto de Teck, ¿cierto? Que está en pleno proceso de fusión con Anglo, pero además hizo noticia hace 2 años cuando retiró su tramitación ambiental el proyecto que buscaba ampliar la capacidad de molienda, un proyecto que era por $3.000 millones. ¿Hay interés de reactivar ese proyecto? Teck es un inversionista de largo plazo en Chile. La fusión Anglo-Teck
fue mencionada en reiteradas oportunidades como uno de los elementos que hoy día están presentes en los mercados internacionales, y no solo tiene que ver con aumentar y la incorporación de nuevos actores, sino que además como hoy día estos actores están buscando complementarse y cooperar para poder aumentar la producción. Entonces, el caso Anglo-Tech fue una situación comentada, y por otro lado también se comentó Anglo con Codelco, que también es un ámbito de cooperación para una producción conjunta, que son como los nuevos mecanismos que están apareciendo en el mercado. Desde el punto de vista de TEC, nosotros no conversamos de aspectos específicos de los proyectos de TEC, porque estas son conversaciones generales. Por lo tanto, no puedo responderle respecto de aquello específico, pero sí en términos generales, que es donde está el estándar de la conversación, decirle que el interés por seguir invirtiendo en nuestro país sigue siendo alto por parte de la compañía canadiense. Estamos conversando aquí en Mercado Central con la ministra de Minería, Aurora Williams. Ya se suma Gabriela Villalobos, así que aquí está con nosotros, que la ministra ya te había saludado, Gaby, así es que... Muy buenos días, ministra. Ahora sí, enchufándome aquí a la actualidad, a la conversación que estaban teniendo también sobre cobre, sobre lo que fue la presencia de Chile también en esta feria en Toronto. Escuchaba que hablaban justamente ahora último de este proceso de fusión con Anglo, del interés ahora de reactivar el proyecto o no que tiene TEC en nuestro país, y también de los nuevos proyectos de los cuales también se ha estado hablando en el último tiempo, ¿no? Ayer tuvimos la noticia de Collahuasi con esta inversión, este plan de inversión de 1.300 millones de dólares en 2026. ¿Hubo mineras que hayan estado adelantando también en Canadá? ¿Cuáles son los planes de inversión para este año? Mira, en general se visualiza, y esto lo podemos ver a través de los estudios que hace la Comisión Chilena del Cobre, un aumento significativo en la inversión minera. Y esto tiene que ver con distintos elementos en nuestro país. No cabe duda que el precio es un gran incentivo, pero también se reconoce los aspectos que tienen que ver con la facilitación que hemos hecho en términos de la aprobación de proyectos, sin claudicar en objetivos ambientales ni sociales, como lo hemos señalado. Es altamente valorada la ley que establece una mejora en los permisos sectoriales no ambientales. Se reconoce también la vigencia de la ley de royalty, que también terminó con una discusión por año y que aporta significativamente a un clima de inversión adecuado. Y yo también quisiera señalarte que un aspecto valorado de Chile en la feria, y que permanentemente lo destacan, es que nosotros tenemos una geografía que facilita y que nos da competitividad a la industria minera. Las características de nuestro país de ser tan delgado y tan largo permite que la distancia entre el mar y las operaciones mineras sea corta, lo que permite la salida de minerales, así como también resolver temas de recursos hídricos para abastecimiento, y así evitar el uso de agua continental, que es un tema que es problemático en todas partes del mundo. Ministra, estamos en un momento, digamos, con todas las tensiones, ¿ciertos?, de Medio Oriente. Esto está afectando el precio del petróleo, pero también el precio del cobre, que ha estado hasta antes, digamos, de este conflicto, está por todo lo alto. Hablábamos del superciclo del cobre y ahora ha estado afectado por vaivenes de los mercados. Por ejemplo, hoy día sí había una caída de los futuros de cobre de 1,49%. Las perspectivas en el largo plazo parecen seguir favorables, pero ¿usted cree que seguimos en un superciclo y que esto simplemente es un bache en el camino, o ve con preocupación lo que está pasando en el Medio Oriente y las consecuencias que puede traer? Bueno, primero señalar que en el precio del cobre podríamos identificar dos grandes componentes. Hay un componente que tiene que ver con el mercado, con la oferta y la demanda, y hay un componente especulador. Y ese componente especulador se activa aún más en contextos como el que hoy estamos, en donde tenemos una guerra compleja,
y por ende el componente especulador va a tener esta variabilidad y también los mercados se ajustan frente a esta situación. Hoy día hay una liberación también de inventario, por lo tanto también hay una menor presión por lo que significa el cobre. Pero decirte que la oferta y la demanda están en condiciones de sostener un precio alto en el mediano plazo. La demanda de cobre es creciente, es una demanda alta. Y quiero decirte que la verdad, y en las discusiones que tuvimos en el PIDAC, existe una presión muy fuerte hacia los países productores en razón de poder satisfacer dicha demanda. O sea, se estima, hoy día se transan aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre mina. Se espera llegar a 40. Por lo tanto, el requerimiento productivo es muy fuerte y eso hace que la demanda esté sólida. Pero por otro lado, enfrentamos también una oferta que tiene disrupciones de distinta naturaleza. Por una parte, disrupciones operativas, y por otro lado también hemos enfrentado accidentes importantes que han sacado de mercado, y por ende está la presión tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, y además con este componente especulador que en algunos momentos genera variaciones. Sí, a propósito de eso, perdón, ministra. Sí, perdón. Sí. Ministra, perdón, pero cuando usted hablaba de las disrupciones, de los accidentes, es imposible no preguntar y ahí hacer el doble clic de lo que pasó en el Teniente, y que todavía no se ha podido retomar la producción tampoco. ¿Hasta cuándo se estima que va a estar sucediendo eso? Bueno, primero señalar que el sector donde se produce el accidente era un sector de desarrollo de proyectos. Por lo tanto, no son los ámbitos de acción que más aportan a la producción del Teniente. Y señalando que, naturalmente, la reapertura de un sector de esa con un accidente de la envergadura que tuvimos, y como siempre, todo nuestro cariño a la familia y a los compañeros de trabajo del lugar donde fue el accidente, primero depende de la empresa, de un titular. Y el titular, cuando está cumpliendo las condiciones que Serna Geomina establece para aquello, recién se puede producir una apertura. Por lo tanto, quien tiene hoy día el tema es Codelco, que en la medida que cumpla y cuando así lo haga puede solicitar la reapertura, la que será debidamente evaluada por el órgano competente, que es Serna Geomina, como ocurre con cualquier titular de proyecto. Así que las condiciones ya fueron entregadas y dependerá de Codelco el solicitar o no la apertura de un sector que era fundamentalmente un sector de desarrollo y proyecto. Sí, efectivamente. De todas maneras, es el mismo Codelco el que ha dicho que todavía no se ha podido retomar la producción completa, justamente por este accidente, por el efecto que tiene en otros lugares cercanos. Ahora, ministra, Connie le preguntaba sobre el precio del cobre, y ya que estamos en las cifras, tú también lo comentabas al inicio del programa, Connie, el alza en el precio del petróleo va a estar afectando los márgenes de muchas empresas. Lo más obvio es cuando uno piensa en aerolíneas, por ejemplo, pero para las minerías también es un componente fundamental en la estructura de costos. ¿Se ha hablado de eso? ¿Cómo lo están enfrentando desde el Ministerio de Minería? ¿Y es el Estado en realidad el que debiese apoyar las empresas o no en estos momentos de incertidumbre? Yo quisiera primero señalar que la industria minera ha hecho un esfuerzo importante por el uso de energías renovables no convencionales. Hay transformaciones no menores hacia la electromovilidad. Hoy día, por ejemplo, el transporte personal prácticamente en la gran minería se hace vía electromovilidad, y también en las etapas productivas. Hoy día tenemos ya transporte de carga con electromovilidad. Por lo tanto, esta transformación del uso de energía es un tema no menor para la industria minera, y que naturalmente ayuda en momentos como este en que el impacto podría ser un poco menor para la industria. Claro, pero ahí, ministra, déjeme complementar lo que usted dice. Según las cifras que están publicadas hoy día, vienen en el Mercurio, que el petróleo representa, en el caso de la gran minería, que dice usted, son además los que más han podido reemplazar el petróleo por energía renovable, representa un 6%, pero en las faenas pequeñas hasta un 30%. O sea, y eso hace que pensar que las afectadas van a ser
las faenas pequeñas, las más afectadas por el alza en el precio del petróleo. Ahí hay preocupación por parte del ministerio y cuál va a ser el rol o cuál debiera ser a su juicio el rol del Estado. Sí, por eso un poco hago la diferencia respecto de la gran minería a la mediana y la pequeña minería. En el caso de la pequeña minería, los instrumentos de fomento que tiene tanto la Empresa Nacional de Minería como la Subsecretaría de Minería se activan frente a situaciones que en algún momento pudiera afectar, especialmente en términos de costo. Recordemos que en términos de precio, Chile tiene un precio de sustentación. En términos de costo, va a depender del nivel de impacto y qué instrumentos se pueden focalizar en torno a la situación que pueda vivir un pequeño minero. En este momento, dado que este conflicto comenzó hace 2 semanas, etcétera, estamos en etapa de verificar cuáles son las condiciones y si existen instrumentos que se puedan reorientar hacia la problemática que presentan los más pequeños, entendiendo sí que la gran minería ha tenido este tránsito en el uso de energías. Sí, efectivamente. Estamos conversando con... Sí. El fomento está orientado fundamentalmente a los más pequeños. Claro. Estamos conversando con la ministra de Minería, Aurora Williams. Hemos hablado mucho de cobre, pero hablemos también de litio, porque hubo un retraso en el proceso ante la Contraloría que rechazó la toma de razón de 2 contratos especiales en la operación del litio. ¿Se ha podido subsanar eso, ministra? Así es. Bueno, la Contraloría General de la República hizo un reparo a estos 2 procesos, a lo que denominamos Quillagua Norte, Quillagua Este, justamente porque están posicionados en el entorno entre la región de Antofagasta y la región de Tarapacá, y estos fueron reingresados la semana pasada, subsanando la situación que había sido observada por la Contraloría y que para nosotros significa seguir avanzando en lo que es la Estrategia Nacional de Litio. Es decir, ¿ya pasaron esa vara? Bueno, lo reingresamos a la Contraloría. Ok, todavía tiene que tomar razón. Exactamente, tiene que tomar razón. Nosotros ya cumplimos con aquello que la Contraloría nos ha solicitado, y decir que en este proceso que hemos vivido con la Contraloría, no solo en estos 2 contratos, sino que en el contrato para Salaria Alto Andino, en el contrato con Maricunga, hemos trabajado muy en línea con la Contraloría, de manera que todas las observaciones que realiza, muchas de ellas son iteraciones que se realizan entre los equipos técnicos. Hemos trabajado siempre en línea con la observación que nos hace Contraloría. Ya, pero igual finalmente va a ser tarea del próximo gobierno. A ver, todas las políticas públicas son de largo plazo. Nada concluye en un ciclo político, por lo tanto, nosotros vamos a avanzar hasta donde nos corresponde, y que es que estos contratos especiales de operación de litio, así como bases de licitación que están dentro de las 12 áreas de interés, las 12 áreas priorizadas, efectivamente queden en las instancias que corresponden. Ya. Ministra, ha existido bastante ruido por la posición de Chile frente a China y Estados Unidos a propósito de la guerra comercial, como ha sido evidente, ha quedado en evidencia en el caso del cable submarino. ¿Cómo se posiciona la cartera suya en medio de estas tensiones? Bueno, para nosotros, acá aparecen situaciones bien especiales. Chile ha desarrollado su mercado minero de manera muy global. Y señalar también un tema importante: quienes transan nuestros minerales en los mercados internacionales son las empresas. Por lo tanto, cada una de las empresas públicas o privadas tiene o contrato de venta spot o tiene contrato ya de mediano plazo. Por lo tanto, la relación comercial propiamente tal, y dado el contexto de nuestro país, se hace en los mercados internacionales, y el cobre fundamentalmente en bolsa. En eso Chile tiene una posición bastante formal en la comercialización de sus minerales. Y si uno hace un mapeo, naturalmente que China es importante en la compra de minerales, compra más del 50% del cobre chileno, especialmente el concentrado de cobre. Por lo tanto, esa
esa transacción, que en la práctica la hacen la empresa, tiene ese nivel de magnitud. Ahora, estas situaciones que se han vivido, la verdad que para nosotros, porque funcionamos en mercado, que funcionamos en bolsa fundamentalmente, es un tema que sigue funcionando de esa manera. Las empresas tienen prácticamente toda la producción vendida, concentrado. O sea, no, usted quiere decir, ministra, que no ha habido ninguna consecuencia o ninguna advertencia, ningún problema, por ejemplo, con China a raíz de que se detuvo el proceso de concesión del cable submarino. Nosotros no lo hemos visto y insistimos que las empresas son las que transan, pero no tenemos información ni conocimiento de alguna situación como la que usted plantea. ¿Y han tenido que monitorearlo de manera especial? Nosotros monitoreamos los mercados a través de Cochilco y no hemos tenido ni señales ni nada de lo que usted me pregunta. No hemos hecho un monitoreo en particular, pero tenemos que considerar que a través de Cochilco los mercados se monitorean diariamente. Claro, sí. Por lo tanto, ese monitoreo existe, es permanente. Sí. De hecho, ustedes probablemente acceden al informe diario de precios que entrega Cochilco. De la rueda, exactamente, sí. Ministra, a propósito de las políticas de Estado que usted también señalaba aquí, usted tuvo una reunión con el viceministro Daniel Mas. ¿Qué se habló sobre la actual estrategia para el litio? ¿Hay una confirmación que se va a seguir impulsando? Porque en campaña el presidente electo habló de una revisión. Nosotros tuvimos 3 reuniones con el ministro Daniel Mas. Hay otras que quedaron por realizarse y explicamos la estrategia nacional de litio. Nosotros naturalmente no recibimos una información respecto de cómo van a actuar. Estas reuniones en el caso nuestro son informativas, de intercambio de opinión, de conocimiento, de los caminos que recorrimos, pero yo no podría aseverar cuál va a ser la decisión del ministro Mas respecto de cómo va a abordar las distintas temáticas en minería. Pero no me cabe duda, y en esto yo quiero ser bien enfática, la minería es de largo plazo. Cualquier otra situación de pensar que cada 4 años vamos a hacer cambios importantes es complejo para el propio sector, que uno de los temas más importantes es la estabilidad. Y desde ese punto de vista quiero señalar que la política que nosotros seguimos como gobierno tiene que ver con la definición de la política 2050 que fue elaborada por el ministro Procurista y por el ministro Llobet, justamente porque los actores son bastante similares. Entonces pensar en volver a preguntar cuáles son las políticas, cuáles son las brechas que identifican para los próximos años aparece como redundante. Ministra, usted tuvo 2 reuniones con el próximo ministro Daniel Mas y quedaron un par pendientes, perdón, 3 reuniones, pero dijo que quedaron un par pendientes. Faltan 6 días para el cambio de mando. ¿Se va a reunir usted nuevamente con el ministro entrante Daniel Mas? Bueno, tal como lo señaló el presidente de la República, Gabriel Boric, nosotros estamos 100% disponible para realizar las reuniones que estime conveniente, y no solo aquellas reuniones respecto de los temas que nosotros hemos preparado y que han preparado los equipos dentro del Ministerio de Minería, sino que además para todas las dudas, inquietudes o temas que también quiera abordar y colocar sobre la mesa el nuevo equipo, pero nosotros estamos 100% disponibles, tal cual como lo señaló el presidente Boric. Ya, pero una cosa, ustedes están disponibles, pero para la reunión tiene que haber 2, ¿cierto? 2 voluntades. Hasta esta hora son las 9:32 del día jueves 5 de marzo. ¿Está suspendidas esas reuniones que tenían pendiente? Nosotros seguimos disponibles, no hemos recibido información de nuestra contraparte, a lo menos que yo sepa. La subsecretaria también está dentro de este proceso, pero hasta este momento yo no he tenido información respecto de aquello. ¿Y qué le parece eso?
¿Qué le parece? Hay temas que si usted no se reúne con Daniel Mas, porque usted lo que nos dice es que no hay una fecha ni un día para esas reuniones, ¿cierto? Si no se concretan esas reuniones, ¿va a haber información que usted no le va a alcanzar a traspasar? ¿Qué le parece? Bueno, primero, nosotros como gobierno ya lo hemos expresado, creemos que aquí tiene que estar el país por sobre todas las cosas. Acá hay información que es importante que se traspase. A ver, no porque dicha información no esté disponible, pero muchas veces explicitar el por qué se toma un camino u otro, o conversar directamente con las autoridades competentes, ya sea subsecretaria o ministra en el caso nuestro, siempre va a ser más adecuado, permite una instalación más fluida, pero la decisión naturalmente no radica hoy día en quienes estamos como subsecretaria o ministra. Ministra de Minería, Aurora Williams, muchas gracias por habernos acompañado a Mercado Central. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Constanza. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igual, y a usted también en estos últimos días y en lo que venga después del 11 de marzo. Muchas gracias.